Es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. Aquí estamos en la tercera edición de DTV, arrancando una semana con temas importantes y con noticias muy importantes. Por un lado, ya se sabe quién va a ser el próximo gobernador de la provincia de Santa Fe. Por otro lado, hace minutos nada más, el ministro de Economía y candidato a presidente por la Unión por la Patria, por el oficialismo, anunció que enviará al Congreso un proyecto para que se elimine la cuarta categoría de ganancias. Finalmente, una larga promesa de muchos candidatos en su momento, de algunos presidentes, pero ahora más con un anuncio que hizo en Plaza de Mayo también con trabajadores sindicalizados. Contó que iba a modificar también el piso de ganancias en este contexto y, en definitiva, excluir a los trabajadores del pago de ganancias. Así que se va a reducir muchísimo el ingreso por ese tipo de impuestos, un impuesto coparticipable. Va a ser interesante la discusión que se va a dar acá. Recordemos que la última vez que se discutió ganancias fue el año pasado, en el contexto del presupuesto justamente, ¿no? Cuando se intentaba aprobar una modificación, un proyecto, una incorporación que había hecho el diputado Marcelo Casareto justamente para que trabajadores del Poder Judicial y jueces, sobre todo, y fiscales, paguen ganancias a aquellos que habían ingresado antes del 2017, fecha en que se estableció ya en el gobierno de Mauricio Macri que quienes ingresaban a partir de ese momento al Poder Judicial iban a tener que empezar a tributar este impuesto específicamente para los salarios más altos o para las personas jurídicas. Ese es el objetivo que tiene Sergio Massa, ¿no? Que sean las personas jurídicas quienes paguen este tributo que es coparticipable. De todo esto vamos a hablar hoy con diputados de la Nación que vamos a entrevistar. Primero vamos a hablar con Carlos Selva, diputado del Frente Renovador en el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. Ha sido intendente de Mercedes en varias oportunidades, muy cercano a Sergio Massa. Aquí le vamos a preguntar varias cosas respecto a las medidas del gobierno. Y también el diputado Zapata, que es de Ahora Patria, que están Juntos por el Cambio, que es de Salta, que tiene una mirada por ahí menos orgánica a los principales partidos de Juntos por el Cambio, pero sí tiene una mirada opositora del gobierno nacional. Seguro con él analizaremos los efectos de estos anuncios y sus expectativas para su provincia. Y vamos a repasar varios proyectos que ingresaron, porque mañana hay comisiones y el miércoles también. No se olviden, vienen funcionarios importantes a hablar aquí al Congreso de la Nación. Y eso es fundamental. Viene por primera vez la ministra de Trabajo y eso ya es una noticia importante porque con este anuncio de hoy de Sergio Massa, sin duda, Claudio Mardones, bienvenido. Va a haber mucho para hablar. Amanda Alma. Totalmente, va a haber mucho para hablar porque también eso es la muestra o el examen de a ver cuánto es lo que va a apostar el Ejecutivo para avanzar con este proyecto en la Cámara de Diputados, Cámara originaria para este tipo de cuestiones, en un momento en donde la campaña no termina de precalentar, podríamos decir, ¿no? Vamos a hablar también de varios procesos electorales que se fueron dando, específicamente el de Santa Fe. Ahí estuvo nuestra compañera Débora de Urieta cubriendo hasta recién, hace minutos, terminando de editar su última nota. Hace ¿Cómo instantes. estás? Agotada, contando votos. No puedo con mi vida. Bueno, pero vas a sacar toda Cuéntenos la información. todo, por favor. Bueno, les cuento todo. Si quieren, no sé si empiezo ahora. Tíranos dos títulos. Dos títulos. Primero, Puyaro se convirtió en el gobernador más votado desde el 83 hasta la fecha. Hasta ayer, digamos, el más votado había sido Reutemann. Mira. Con cerca de 900.000 votos. Bueno, Puyaro lo superó más del 1.000.000 de votos. Pasó la así línea del que millón. Un dato interesante. Y el otro es que por primera vez del 83 a la fecha, el peronismo no va a tener mayoría en el Senado. 14 de 19 bancas quedan en manos del Frente de Frentes Opositores, así que un cambio radical en una provincia que por primera vez del 83, en realidad del 66,
golpe de estado de Ilia, Claro. quedó afuera el último gobernador radical que tuvo esa provincia. Wow, o sea que va a ser Muchos un desafío debuts con este importante. gobierno. Cuatro gobernadores ha tenido Santa Fe en toda su historia. Mira, Radicales ¿no? muy pocos y obviamente allá tienen mucha tradición socialista. El Claro. radicalismo siempre fue, bueno, no siempre, pero cuando gobernó el socialismo, fueron aliados, formaron parte del gabinete de los gobiernos socialistas, pero es la primera vez que en Casa Gris, como se le dice a su casa rosada local, Claro. desembarca un radical, así que bueno, toda una novedad para los santafesinos, ¿no? Bueno, un buen proceso también en un contexto donde Santa Fe es uno de los principales distritos, donde hay un mensaje, obviamente si bien no se pueden nacionalizar las elecciones, porque ya nos viene fallando ese pronóstico, No aplica. tampoco- no aplica para Bueno, nada. un dato de color. Estaba por subir Patricia Bullrich al escenario, porque ayer Claro. todos la vimos, estuvo ahí. Los socialistas, antes de que suba Patricia Bullrich, se bajaron del escenario. Pues no olvidemos que el socialismo acompaña la candidatura de Juan Schiaretti. Así que hubo ahí como un trueque, Ahí, Bomba bajaron de los humo, socialistas. bomba de humo en un momento. Cuidado Sí. a recaudo. Cosa que uno por ahí no se da Claro. cuenta y de golpe veía a los socialistas, viene Patricia Más teniendo en Bullrich. cuenta que además Bullrich pidió en Córdoba que Schiaretti bajara su candidatura. Sí, ¿no? total, hace Todo nada. un El tema, duelo, ¿no? digamos, claro, sí, totalmente. Así Sí, que, o sea que la campaña nacional está débilmente lanzada, pero tiene muchos procesos que se van Y con- planteando. Y además porque, bueno, después de Santa Fe, 8% del padrón nacional, Sí, viene el tercera 17, exacto, viene el 17 Chaco, Chaco, sí. y el 24 de septiembre Mendoza. Exacto. Exactamente, y Juntos por el Cambio. Por un lado, mucho alivio por parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio, es por Claro, fin una porque buena, después de ganaron. lo que fueron las PASO a nivel nacional, obviamente. Y por otro lado, esta expectativa de también anotarse un triunfo en Chaco, de pasar al balotaje con Esdero y Capitanich. Y por otro lado, dan por descontado el Obvio, triunfo de Mendoza. Cornejo en Mendoza. Así que bueno, anotarse 2 puntitos. Antes de las elecciones de Antes octubre es y antes importante. de los 2 debates presidenciales. Claro. Ayer algunas fuentes del bullrichismo decían, bueno, a ustedes le quedan 4 domingos más para trabajar. Las elecciones de Chaco, las de Mendoza, debate 1, debate 2. Sí. Y si hay balotaje, otro debate. Bueno, sí, ahí lo planteó también más hace un ratito, dijo 45 días para definir qué expectativas hay, si se sigue con un proceso productivo o se cambia de proyecto, ¿no? Lo dijo, están todos con eso en la cabeza, están haciendo las cuentas Bueno, de si cómo vos viene. escuchabas el discurso de Puyaro, era al revés. Él decía, nosotros producimos, y al peronismo, él le decía mucho kirchnerismo, vienen y nos sacan nuestra riqueza. Como que de alguna manera no les gusta el modelo santafesino que tiene que ver con la producción, el campo y demás. Por eso ellos plantean, preferimos que, obviamente, que gane Patricia Bullrich, pero en un eventual balotaje entre Massa y Milei, ellos dicen, Claro, no pueden decir peor que Massa. con el kirchnerismo no podemos estar, No porque saben que sí. siempre nos sacan nuestros... Y- No nuestros- saben que sí. Y con un Puyaro, creo que con un Puyaro además que sabe que tiene un electorado similar entre Exacto. los que lo votaron a él en estas elecciones y el votante de Milei, en una provincia en donde Milei alcanzó el 35%. Exactamente, ¿no? una O de sea, las 16 provincias donde Donde ganó. pese el triunfo de Puyaro y del Frente de Frentes, Sí. se impuso Milei, entonces Exacto. estaba ahí el cuidado de no... De hecho, Amalia Granata también era una preocupación, ¿no? Que les pueda sacar la presidencia de la Cámara de Diputados, porque allá de 50 bancas... la 28, lista- ¿no? 28. Claro, la lista ganadora se queda con 28 bancas, Claro. o sea, la mayoría. Entonces el temor era para... No es Juntos- proporcional, no es don't, es Exact- otro sistema. Exactamente. Las El resto primeras, sí, el pero resto las primeras sí. no. Las primeras Clara 28 García fue, ¿no? Fue Clara García la ganadora de esa categoría, la socialista que La finalmente... viuda del exgobernador. La viuda No, de de Miguel Lifchitz, Lifchitz, de Lifchitz. exactamente, tuvo un resultado mucho mejor del esperado. Recién hablaba Sí. con el socialismo, quedaron muy conformes con el desempeño. Segundo quedó Perotti, que no solo perdió y dejó Fue atrás pésimo. esta tradición de que ya había pasado con Lifchitz y con Bonfatti de allá no olvidemos que no hay reelección. Entonces el gobernador, una vez que sale, bueno, recalaba en la Cámara de Diputados como presidente. En esta oportunidad no solo Perotti no logró pésimo. eso, sino que hasta perdió la intendencia del Totalmente, peronismo sí. en Y Rafaela, que es del distrito de él, ¿no? Exactamente, el bastión perotista, si se quiere. Ahí está. Y un saldo importante para un sector del radicalismo, para Evolución Radical, Tremendo. un espacio que, bueno, que acá en la Cámara de Diputados impulsó un cisma hace 2 años, digamos, el radicalismo acá tiene 2 bloques, Exacto. Evolución Radical, incluso dentro de las filas de Evolución Radical,
varios de sus integrantes este año compitieron en primarias, desde Berongaray, desde el Pampeano, exactamente, de Loredo, Servi, en el caso de Neuquén. Y obviamente Martín Lustó, que ayer era el más contento de todos. Y ahí, estaban todos, estaba de Loredo, estaba Lustó, estaba Dolores Martínez. Claro, todos iban a ir a festejar a semejante triunfo. Igual eso porque además implica algo también, porque la escenografía en donde subían y bajaban socialistas, cuando subía Bullrich, también es un escenario en donde todos ellos fueron invitados y el anfitrión fue el radicalismo. Con un Puyaro cuidadoso, porque dice, bueno, ganamos como producto de un frente de 15 socios, mucho cuidado, digamos, con lo que ha sido la simplificación de la mirada nacional, pero el dueño de casa en este contexto va a ser este sector del radicalismo, ¿no? Se encargaban todo el tiempo de decir en on, en off, en todos lados, esto es un gobierno de coalición, nosotros no negociamos los ministerios, no es que le dimos tanto al socialismo, tanto al PRO, pero esto es un gobierno de coalición y si nos queremos sostener en el tiempo, más allá de los próximos 4 años, vamos a encargarnos, claro, de poner figuras de peso en todos los ministerios, a los mejores de cada partido, y esta idea de mostrarse un frente amplio con 15 partidos, obviamente los pesos pesados son el PRO, después la mayoría son sellos de goma, esa es la verdad, pero con el PRO y el socialismo como las patas fuertes de la alianza. Totalmente. Vamos a repasar, ¿les parece un poco la agenda? Vamos a seguir hablando obviamente de este tema porque es fundamental, tiene que ver con el proceso electoral que está culminando a fines del año, seguramente en noviembre, en octubre hay un proceso fundamental e importante que son las generales, pero si ninguno de los candidatos saca más de 45, tiene más 10 puntos de diferencia con el que le sigue en segundo lugar, habría un balotaje. La agenda empieza mañana, 12 de septiembre, a las 12 del mediodía, con la Comisión de Niñez, Familia, Juventudes, Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales. Quieren trabajar, lo contaba hace un ratito nada más nuestro compañero en el resumen, José Di Mauro, con la construcción de un proyecto para establecer protocolos de protección y detección de abuso sexual en las infancias, también en las adolescencias, en los ámbitos que se desarrollen sus actividades, esto quiere decir fuera del ámbito de los hogares. Y el miércoles 13 de septiembre hay bastante actividad ya prevista. A las 10 de la mañana la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Normas Tributarias y Previsionales, que van a hacer una serie de encuentros para trabajar en torno a una reforma tributaria integral. Es una comisión que encabeza el diputado Martín Tetaz, de justamente Evolución Radical, hablábamos de ellos, acá va a estar bastante empoderado y es parte también del equipo económico de Patricia Bullrich, así que van a invitar a 3 personas, el doctor Carlos Folco, la doctora Teresa Gómez y también el doctor Daniel Malvestiti, que van a estar exponiendo sus ideas para una reforma tributaria integral. 13:30 en el anexo C, el más grande que tiene la Cámara de Diputados, una reunión de comisión. 3 comisiones se van a reunir, la de Industria, que encabeza el diputado Casareto, la de Legislación del Trabajo, que encabeza la diputada Siley, y la de Presupuesto y Hacienda, que encabeza el diputado Heller. Van a comenzar a discutir el proyecto de Constanza Alonso, diputada de la provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos, que ingresó en el 2021, para la creación de un régimen de promoción de la industria del calzado y su cadena de valor. La primera vez en la historia argentina que se va a estar legislando en este sentido, una industria antiquísima, antigua en la Argentina, muy desarrollada en una época de mucho esplendor, bueno, luego de los 90, la apertura de las importaciones, el abaratamiento del proceso industrial en la China y la exportación hace que, en definitiva, el calzado brasileño. Claro, el calzado brasileño sean amenazas. Una de las grandes importantes. batallas del Mercosur. Exacto. Y como vemos bien aquí, 15:30 va a haber Comisión de Presupuesto y Hacienda, se retiran las otras 2. Después del debate, seguramente se firme dictamen de la creación del régimen de promoción de la industria del calzado y su cadena de valor. Se quedan solos los 49 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda porque van a recibir a importantes referentes del Ejecutivo Nacional. Lo más importante es que va a estar por primera vez la ministra de Trabajo, en este sentido, Raquel Kelly Olmos va a estar aquí defendiendo el proyecto que venimos comentando sobre creación de empleo MIPYME.
También va a estar Carlos Castañeto, que es uno de los visitantes asiduos de los últimos tiempos de acá de la Cámara y seguramente la otra semana vendrá por el presupuesto. Va a estar porque es el titular de la AFIP. Va a venir también José de Mendiguren, referente al Frente Renovador, fue diputado muchos años. Así que también va a estar aquí. Legislativa. Mucha cancha Castañeto legislativa, Castañeto también. Pero de Mendiguren es más de intervenir en las comisiones. Le gusta la chicana, el intercambio. Así que el secretario de Industria va a estar presente. Tiene mucha más cintura, digamos, como por el cargo. El Castañeto es el administrador federal de ingresos públicos. Es un contador muy serio. Claro, tiene sus limitaciones también por el cargo, ¿no? Pero cuando era diputado, si bien participaba, no es de esos diputados como hábiles declarantes como sí lo es de Mendiguren. El vasco. Sí, y también va a estar Claudia Balestrini, que es la subsecretaria de Ingresos Públicos. Van a hablar de este proyecto que en un ratito vamos a repasarlo. Tenemos unas placas que venimos pasando en limpio para que ustedes recuerden cómo son estos conceptos que se vuelcan en este proyecto. Lo hemos comentado hace un ratito, pero volveremos en ese sentido próximamente. Hasta ahora es lo que está previsto para mañana y pasado. Y un datito de color es que se retoma el debate por la ley de alquileres en el Senado, la que viene con la media sanción de acá de diputados. ¿El miércoles? El miércoles, así que hay que ver si, como quería el oficialismo, se consiguen los 2/3, no lo veo, para que modificar lo que vino acá y en caso de volver a diputados, si diputados quieren insistir con el texto que se votó acá, necesitaría los 2/3. La veo muy difícil, así que hay que ver qué pasa, si vuelve esa media sanción, si acá insiste diputados y demás. Vamos a tener novedades sobre esa ley que tanto importa, ¿no? Sí, claro, porque la semana pasada, el jueves, cuando fueron los inquilinos, hicieron un corte intermedio, ¿no? Exactamente, sí. Todavía no estaba publicado, por lo menos hasta el mediodía de hoy, pero sí estaba ya previsto. Convocaron, sí, para bien. las 13 o las 15, siempre se me confunden esos Bueno, horarios. pero a la tarde del miércoles se va a estar dando la información en simultáneo. Una ley de alquileres que si bien está ahora centrada en la Cámara de Senadores, la idea del oficialismo allá, que tiene mayoría, en definitiva, es la primera minoría, va a intentar imponer con alianzas estratégicas que está haciendo con algunos otros bloques su posición de modificar algunos términos. Están buscando con el bloque Unidad Federal en el Senado poder avanzar un poco. Es que el problema es ese, justo allá en el Senado ya no tiene la primera minoría el oficialismo, entonces desde acá se confiaba. Bueno, sí, tiene la primera minoría, pero tiene la posibilidad de acceder. Consigue, pero la expectativa estaba puesta en, bueno, por ahí Vigo vota igual que votaron sus diputados acá, lo mismo Beretinec, lo mismo la misionera Magdalena Solari Quintana. Es verdad que no tiene su propia, no tiene quórum propio, pero puede. Con los aliados tiene más capacidad de alianza que los que tienen Juntos por el Cambio. Pero cuando veíamos el debate acá en diputados, uno intuía, bueno, se va a imponer la oposición. Lo cierto es que apenas desembarcó allá nos cambió todo el panorama, por eso estamos acá pendientes de diputados qué puede pasar, porque el tema puede volver aquí. Sí, seguramente va a volver para acá, es lo más probable. Exacto. Porque por lo menos algunas modificaciones, lo de los 4 meses, no lo van a sostener. Totalmente. Lo han dicho incluso senadores que no son del oficialismo, que son de la oposición, aunque no son de Juntos por el Cambio, así que ya rumorean el propio Beretinec, que no olvidemos que y Clara Vega también dijo, yo tengo un proyecto de 6 meses. Exacto, pero acá lo gracioso, si se quiere, es que Agustín Domingo había redactado el texto que establece los 4 meses a partir de los cuales podés actualizar el monto, y allá Beretinec dice, no, 4 meses es muy poco, mínimo 6. Claro, es que parece que ese era el punto más delicado de la negociación final. Exacto. Cuando todo se había complicado mucho con los 3 meses. Sí. Uno de los críticos con los 3 meses fue Domingo. Domingo, que planteaba 6 meses. Eso, me parece. Un punto en el medio. Y ahí me parece que los rionegrinos, primero, jugaron un poco en la negociación, le pusieron el gancho y la decisión a bancar los 4 meses para encontrar una síntesis. Claro, para avanzar por lo menos en el tema, Exactamente. ¿no? Y después, bueno, viene el otro costado, en el caso de Juntos Somos Río Negro, en donde, bueno, el gobernador electo, que va a asumir el 10 de diciembre, bueno, plantea una perspectiva distinta. Y en un momento en donde también, durante la campaña, ha quedado muy claro que el oficialismo además le interesa la idea de provincializar el debate, o sea, de garantizar una reforma más corta de la ley 27.551, pero abrir una puerta para que las legislaturas provinciales avancen en algunos aspectos. Así que hay que ver ahí cuál sería, hay que ver, pienso yo, ¿no?, en voz alta, pero
¿Qué va a hacer el Senado si va a tomar parte de este planteo? Porque ahora ya lo dijo Sergio Massa la semana pasada, pero lo había dicho en su momento con mucho cuidado y ante muchas críticas Jorge Ferraresi cuando estaba al frente del Ministerio de Hábitat, planteaba lo mismo, que había que buscar alguna forma de adecuar a las provincias. Un tema resistido dentro del oficialismo también, del cual se desconoce el punto de vista de algunos gobernadores, pero hay que ver si eso se va a cristalizar o no en el debate en el Senado. Lo que sí está claro es que los gobernadores sí están interesados en el otro tema, en el tema de regular los alquileres temporarios turísticos en dólares, ¿no? Parece que algo hay ahí que va a requerir posiblemente que una parte de la discusión se acelere con más fuerza por ese lado que por el lado de la reforma de la ley. Sí, eso también me pareció que fue como un marco distinto que se le dio a la discusión, la aceleró bastante la discusión de alquileres, porque recordemos que muy rápidamente se pusieron de acuerdo una senadora del radicalismo que tiene un proyecto para regular, hacer un registro más que nada y establecer que no se pueden poner los precios en dólares porque se cobra en Argentina. Pero lo cierto es que ya hoy por el Código Civil no se pueden hacer contratos en dólares. De alguna manera lo que busca es... Lo que pasa es que los contratos temporales no tienen contrato, justamente. Ese es el tema. Bueno, cuando ves la publicación en las páginas web están en dólares, justamente la idea es, como no hay contrato, especifiquemos esto. Exacto, como no hay una forma de generar un contrato para algo que es temporario de entre un día y 90 días, en términos de la dinámica en que hoy se alquilan los alquileres para digamos, recreativos, para turismo, bueno, la alternativa que plantean es, primero, algunas reglas básicas que los entes municipales también y provinciales, ¿no? Sean los encargados de armar este registro. Sí, es como una ley marco, digamos, lo que vos decís, que después queda en manos de las ordenar provincias. Un poco la información, porque también decían que había poca información, también lo repitieron los inquilinos, sobre la cantidad de inmuebles destinados a este tipo de actividad. Y hay que también poner sobre la mesa justamente que son pocos los alquileres que se pueden registrar en ese tipo de plataformas, ¿no? Claro, pues no existe la figura de contrato temporario directamente. Y es lo que decíamos un poco acá el otro día, que busca resguardar, si se quiere, ambas partes, porque vos como propietario te puede pasar que alguien se instale en tu vivienda y no lo puedas sacar, entonces no tenés un contrato, una figura legal para ir a reclamar. Eso por un lado, pero si vos alquilás algo y llegás y es un desastre y no tiene nada que ver con la foto y te estafaron, por ejemplo. Exactamente, no tenés cómo reclamar que fuiste o víctima de una estafa o que te robaron tu pertenencias en la vivienda. Claro, que otra persona tiene acceso, tiene la llave. Bueno, todas esas discusiones se fueron dando a partir de cuál es el rol del Estado, que mínimamente tiene que tener un registro en las zonas turísticas también para, yo pensaba en relación a eso, el impacto que tienen, porque una cosa es un alquiler temporario en zonas turísticas, el impacto que puede tener sobre los alquileres comunes para vivienda en las inmediaciones, en zonas, en Buenos Aires, pienso, San Telmo, Palermo, por ejemplo, Chacarita, como lugares así más característicos. Y otra cosa es mi barrio, Mataderos, que no es una zona turística que digamos. O que por ahí usás ese alquiler temporario o por trabajo. Por ejemplo, yo estuve en Rosario. Claro, te fui la mitad del tiempo, por una cuestión de que no había lugar en el hotel, fui la mitad del tiempo a un departamento de estos así y la otra mitad en un hotel. ¿Qué pasa? Yo en el departamento tenía una cocinita, tenía una mesa, tenía un televisor, entonces podía trabajar ahí, me podía hacer un café. Cuando llego al hotel tenía un televisor de tubo, volví en el tiempo para los cuadrados, porque ya me había olvidado. Bueno, no tenía ni una mesa para apoyar la computadora. Claro. Tenía que ir a una sala común para usarla. Exactamente. Llegué ayer a las 2 de la mañana y le digo al chico que estaba en la recepción, no hay un lugar donde pueda trabajar, y me habilitó una oficinita con un escritorio y la verdad que trabajé re bien. Pero no es lo mismo estar en pantufla, en pantufla, con tomando mate, tomando café en tu casa, en tu falsa casa de vacaciones. Por ahí, si vas a trabajar un par de semanas o a estudiar, pues tenés que rendir, viste, los que hacen algún posgrado, que por ahí venís 1 o 2 semanas. Clases virtual y vas a... Exactamente, por ahí te conviene mucho más un departamento temporario y no es con un fin turístico. Por ahí eso lo puedes tener en una ciudad que no es turística o en una zona no turística, que sería otro mercado diferente al turístico. Pero bueno, hay 2 cosas que quiero aclarar de lo que se dictaminó en el Senado.
uno que no crea ningún tipo de impuesto. Exacto. La ley o el dictamen Es un registro que se firmó en es un general. registro. Principalmente es un registro. Y tampoco establece ningún tipo de fórmula, precio, No, nada de eso, como no. la ley de alquileres. Que No, no solo tienen nada que es ver. para establecer la obligatoriedad que las publicaciones sean en moneda Exacto. local, porque por ejemplo en otras plataformas que no son específicamente las de alquiler de departamentos, que venden todos los productos, Claro. bueno, ahí también se ofrecen en dólares las casas para veraneo, para pasar un fin de semana. sí, Y sí. ahí, que se supone que es una plataforma nacional, que no es por más que su director ejecutivo y dueño esté en Uruguay, bueno, es nacional, es argentina. El registro es @argentina.com.ar, digamos. El registro está acá. Sí, sí, la moneda de acá. Y la es moneda el tiene que ser la de peso, Argentina. total. Entonces eso es lo que establece este criterio de clarificar, no es una ley punitiva, sino que Exacto. principalmente quiere también tener información de a qué destino tienen las viviendas en general en las zonas turísticas, ¿no? Que eso, algo de eso se quejaba, ¿te acuerdas cuando hablamos con Agustín Domingo? El impacto que Bariloche. tenía en Bariloche, en su Exactamente. ciudad, este tipo de situaciones, dejando de lado a los hoteles o las hosterías que pagan un montón de plata en impuestos y que dan trabajo Exacto. a mucha gente en sus servicios, mientras que esto es solo ganancia para alguien que tiene un departamento que no usa. Y que tienen que respetar ciertas normas. Ponerle que Exacto. tenga alfombra, que tenga Matafuegos. ventilación, matafuego, no sé, un montón de cosas que vos podés poner tu departamento en alquiler que tenga una fuga de gas, que no tenga ventilación. Exacto. Entonces, pero lo que plantea esta ley es que ese tipo de regulaciones o requisitos mínimos queden en manos de las provincias. claro. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Por supuesto, y ahí va a estar el Consejo Federal de Turismo para plantear esas discusiones. Vamos a repasar lo que sucedió hoy, hace un rato nada más, porque en la Cámara de Diputados fue sede del seminario Asistencia Social, Enfoques de Derechos, Bienestar y Justicia Social, donde participaron referentes del trabajo social, principalmente directores de las carreras, directoras de la carrera. Estuvo la decana justamente de mi facultad de Ciencias Sociales, Ana Arias. Ahora en un minuto vamos a ver su participación, pero lo más importante es que estuvo también la presidenta de esta Cámara, Cecilia Moró, participando del seminario, dando la apertura oficial, pero también dando cuenta de un proceso que dio la Cámara de Diputados y de senadores hace ya varios años, más de una década, donde se reconoce el trabajo de las licenciadas y los licenciados en trabajo social, una deuda que se tenía hace muchos, muchos años, porque siempre fueron auxiliares de la justicia y fueron poco reconocidos en el aporte que hacen justamente en la investigación de las ciencias sociales, ¿no? Asistentes sociales, trabajadores sociales son uno de los eslabones de contacto directo con la ciudadanía y ahí hay mucho que trabajar sobre los registros, sobre los trabajos de investigación y los mapas territoriales que se hacen para mejorar las políticas públicas. De esto habló Cecilia Moró y también Ana Arias, decana de la Universidad de Sociales de la UBA. Me parece que hay que lograr de alguna manera integrar la legislación existente para poder de alguna manera interactuar en ese sueño que tenemos todos los argentinos, que es el de construir una patria con mayores niveles de inclusión y con una premisa que no se discuta, que sea la de crecimiento con desarrollo y la de siempre el sueño de una movilidad social ascendente. La idea de justicia social ordena varias cosas, pero entre ellas ordena una forma de estar juntos, una forma de ser sociedad. Y esa sociedad se vincula con esa forma, es una forma específica de pensar la relación entre derechos y obligaciones. Es una forma de pensar que una sociedad que protege a sus miembros, una sociedad que puede pensar formas de derechos, implica también formas de obligaciones, principalmente estatales, pero también del conjunto de la comunidad para poder garantizar otras formas de estar juntos. Yo los invito a que sigamos trabajando esta temática. Este congreso está siempre con las puertas abiertas para construir consensos y proyectos que tengan que ver con esta temática, y también los invito a militar, a trabajar, a pensar y a construir un país donde la salud no sea un beneficio de algunos pocos, la educación sea para todos y la justicia social sea más que una consigna, sea realmente una premisa que tengamos para construir un Estado y una Argentina más solidaria.
Seguimos acá en la tercera edición de TV. Escuchábamos a la presidenta de este cuerpo, Cecilia Moroy, también a la decana de mi facultad. Lo voy a decir una y mil veces porque me siento muy orgullosa también de que Ana Arias sea decana finalmente de la Facultad de Sociales de la UBA, compartiendo un encuentro sobre trabajadores y trabajadoras sociales, los enfoques de derechos, algo muy importante también, en un proceso de capacitación constante de quienes trabajan en el empleo público, funcionarios y funcionarias, que deben capacitarse en violencia de género y también en violencia contra las infancias. Recordemos, la ley Micaela, la ley Lucio y las trabajadoras y trabajadores sociales tienen mucho que aportar también en otras leyes como el registro de barrios populares y tantos otros proyectos y leyes que se emanan de aquí. Vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con un proyecto que tiene que discutirse aquí en la Cámara de Diputados y es el de empleo y para mini pymes. El proyecto que justamente el miércoles comienza a discutirse, ¿no es cierto, Claudio? Totalmente, Amanda. Esto es un anticipo un poco de lo que van a ser los debates en torno a este proyecto enviado por el ministro de Economía, Sergio Massa, y que forma parte de la serie de proyectos y iniciativas que está impulsando, calzado en el traje de jefe del Palacio de Hacienda, pero también en el de candidato presidencial. En este caso específico es el proyecto que propone una reducción del 100% de las contribuciones patronales por 2 años para las pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años. Lo que sostiene en el fundamento es que busca consolidar y dar sostenibilidad a la tendencia positiva en la generación de empleo y también dar previsibilidad a los y las trabajadoras de los distintos sectores de la economía. Vamos a la siguiente placa para ver más detalles de este proyecto. Plantea 2 beneficios. En primer lugar, consiste en una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia de esta iniciativa, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador. Es decir, que en este caso se reducen contribuciones patronales para quien contrate a jóvenes de 18 a 24 años, pero siempre y cuando sea un incremento de la nómina laboral, no que haya un cambio en donde esa nómina laboral se mantiene en el total y terminan reemplazando el trabajo de una persona que tiene más de 25 años por otro precisamente para aprovechar el beneficio de la reducción de las contribuciones laborales. Eso no se va a poder hacer porque el ANSES y también, principalmente el ANSES, ¿no? Y la Superintendencia de Seguros de Salud son entes que tienen información automática, ¿no? Del pase, de la registración, digamos, en algún modo, de cada trabajador, trabajadora cuando los dan en alta en la FIP. Bueno, la FIP es otro de los lugares donde también tienen esa dinámica, ¿no es cierto? Para que no pase esto que vos decís, que reemplacen por trabajadores más baratos para aprovechar estos 2 años de ventaja. Totalmente. Yo tengo tus placas, Claudio, ¿querés que te las pase? No, por favor, vamos a ver el siguiente beneficio. El otro beneficio es que se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan de forma gradual a los planes, programas sociales y prestaciones de la seguridad social en trabajo formal que respete un criterio de representatividad federal o bien que generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los y las jóvenes que ingresen a este programa por primera vez. Es decir, que nos encontramos con una aplicación práctica del planteo que había hecho el gobierno nacional de empezar a transformar parte de los planes en trabajo formal. Y eso tiene que ver específicamente con el universo de los planes potenciar trabajo, ¿no? Que en muchos casos son el complemento del ingreso definido por el 50% del salario mínimo vital y móvil, que en distintos aspectos complementa el trabajo que aporta en muchos casos un privado o también una repartición. Sí, y eso es parte de lo que había planteado en su momento Sergio Massa como el Puente al Empleo, ¿no? Que era su proyecto cuando llegó como presidente de este cuerpo. Sí, también fue una iniciativa que se impulsó durante el gobierno de Cambiemos, era el empalme, se le llamó en ese momento, que no tuvo éxito. Solo unas 12.000 personas lograron hacer este traspaso del mundo de la informalidad o planes sociales al mundo privado. Así que los empresarios no lo tomaron como algo... no es tan sencillo. No me preguntes por qué. No sé si tiene que ver con la formación, con la capacitación. No lo sé, pero en su momento no había funcionado.
Ojalá tan que no fácil. pase lo mismo. Y es No está. complejo, lo que sí hay un tema y tiene que ver precisamente con el beneficio del 100% de las cargas patronales, ¿no? Ese es un tema. En este escenario hay que ver cuán apetitoso puede ser para los empleadores en ese contexto, ¿no? Pero también me parece que va de la mano con la posibilidad de darle más formalidad a relaciones laborales que ya existen en muchos casos, que tienen que ver con la aplicación en la actualidad de quienes ya tienen un plan potenciar trabajo. También me parece que Sí. los sindicatos van a tener un rol importante ahí, ¿no? Si hacen ese nexo como bolsa de trabajo para quienes ya las cooperativas en los lugares donde por ahí muchos trabajadores o incluso los propios sindicatos realizan tareas más políticas, por ahí también esa conexión entre las organizaciones sociales y los gremios pueden ayudar a generar este tipo de procesos, ¿no? Sería ideal. Y lo cierto es que también lo que le da otro volumen es que sea una ley. Hay que ver totalmente, sí. en concreto si esto puede prosperar, especialmente porque, insisto, en un escenario y en un recinto en donde al oficialismo le cuesta contar con los números necesarios para llegar al quórum, la agenda de la micro y pequeña y mediana empresa le abre otra ventana de negociación, especialmente con el bloque consenso federal, con el labañismo, que una de las razones del vínculo tirante con el oficialismo han sido las cuestiones directamente vinculadas a las cuestiones, a los beneficios para la micro, pequeña y mediana empresa. Eso no fue lo que dijo Topo Rodríguez en la última reunión de presupuesto, que se fue cuando estaban discutiendo la registración de la exteriorización de capitales. Dijo, cuando discutan algo de las pymes, hablamos. Pero sí suele ser un defensor de las pymes. Y le factura al Ejecutivo distintos beneficios para las pymes desde la tarifa diferencial para las garrafas de gas, desde que se discutió la serie de beneficios que estaban vinculados a una etapa de la pandemia. Desde aquel momento hasta ahora, los diputados y las diputadas del espacio cuyo presidente en Interbloque es Alejandro Topo Rodríguez, ha cuestionado mucho al oficialismo por la ausencia de iniciativas respecto a este sector de la economía, a la micro y pequeña y mediana empresa. Hay un proyecto de ley de Carvajal y Galimberti que es muy parecido a este, que busca fomentar el empleo joven en las pymes, bajar las cargas sociales, así que por ahí pueden deberían llegar empalmar, a un acuerdo. Sí, deberían empalmar. Hay que ver después qué hace Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, si hay costo fiscal. No, no me parece con el costo fiscal, me parece que van a poner sobre la... No, que van a poner mucho más en juego si están todos juntos, y votan, o se abstienen, o se ausentan, que si votan algunos acompañando al oficialismo. No los veo acompañando nada del oficialismo. Y están muy en esa de no acompañar, no negociar, mucho no costo. consensuar. De hecho, la bajada de línea es, si se mete el blanqueo de Sergio Massa en alguna sesión en el temario, no vamos a dar quórum. Papá, mirá. Totalmente. Así que por eso... en ese Hoy lo contexto, reclamó Massa en el acto de los Es que CGT. por eso, en ese contexto es que hay que ver si ante las dificultades para poder contar con el respaldo de Juntos por el Cambio, una iniciativa de este tipo puede sumar el respaldo de aliados esquivos. Insisto que una de las diferencias para poder contar con el respaldo de esos aliados es la problemática de la micro, pequeña y mediana empresa. Continuamos con los detalles de este proyecto, porque además, dentro de lo que decíamos de los beneficios, también contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100% para pymes en los casos de contratar a alguien que no percibe planes sociales, a alguien que sí, y a un joven entre 18 y 25 años. Así que esta es otra de las características del proyecto. Vamos a la siguiente placa. Dale. Para el resto de las empresas, el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan, la reducción será del 50% los primeros 12 meses y del 25% el siguiente año. Así que en este caso es un beneficio progresivo que se va reduciendo al año siguiente, pero que arranca con la mitad del que establece el 100% de las contribuciones patronales que no pagaría la empresa que contrate a un joven o una persona que tiene su ingreso a partir de planes sociales. Lo importante también es que está impulsándose esto hacia las empresas que tienen
pequeño número de trabajadores, un plantel laboral reducido. Se planteaba, lo analizábamos hace algunos días atrás, cuando te reemplazó justamente Meli Jofré. Ella comentaba otra parte del proyecto que establece que el programa se puede desarrollar hasta 11 trabajadores. ¿No? A partir de ya 12 se considera que es una empresa pequeña, pero no tan pequeña, Claro, no una mini. No es una mini ni una micro. La idea acá es poder dar respuesta a esta idea de que hay una capacidad instalada que todavía no está, que está ociosa, que no está en desarrollo por falta justamente de mercado, y la apuesta que plantea por lo menos el gobierno es un proceso para que durante 2 años le metan fuerte, contraten gente de manera registrada para mejorar la productividad y que el gobierno se encargue de abrir mercados. Los BRICS son un mercado posible, ¿no?, para todo eso. Y además el principal mercado de las micro y mini pymes es el mercado interno también, digamos, ¿no? Sí. Si hay mejores condiciones salariales, hay más posibilidad de comprar cosas en el mercado interno. Pero lo cierto es que lo que pasa por el costo que tiene tener un empleado nuevo, ¿qué pasa? Se va un empleado, el resto absorbe sus tareas y no se contrata, es justamente romper un poco con esa dinámica. Con esa inercia, claro, porque la capacidad instalada está y le dan 2 años por lo menos, entre 1 año y medio y 2, para que no se acumule ganancia, o por esa producción que aporta la persona nueva contratada vaya teniendo un colchón o rendimiento también. Bueno, todo esto en condiciones que la economía, la macroeconomía se ordene un poco más y haya menos presión de la inflación, sobre todo, ¿no?, que es lo que afecta el salario, que es lo que afecta en definitiva la capacidad de consumo. Y creo que también el intento es poder intervenir en la discusión de los costos laborales en un momento en donde está instalado que hay una sumatoria de dificultades que, según sostienen distintos conglomerados empresariales, es directamente casi imposible tomar personal en un momento en donde sucede en un momento particular, porque estamos hablando ya de más de 30 meses consecutivos de generación de empleo, en gran parte precarizado, y eso ha sido una de las discusiones, pero que se da en un momento en donde también hay una etapa, hay un capítulo de esto que tiene que ver con empleo registrado. Entonces, ahí en ese contexto la pregunta es, ¿se abrirá esta discusión para poder ver realmente en dónde están las mayores dificultades para el empleo joven en términos de poder garantizar un mayor nivel de posibilidades de poder conseguir un empleo en blanco? ¿O sucederá esa posibilidad o va a quedar en el marco del tironeo electoral, en donde, como bien nos contaba Débora, quizá la decisión final sea, bueno, no discutir absolutamente nada que tenga en ese sentido y que el Ejecutivo quede a merced de poder tomar decisiones ejecutivas? Sí, también que es otra de las posibilidades, porque también, más allá de que una ley siempre respalda en mejores condiciones un programa de este tipo, puede haber acciones por parte de programas específicos por parte del Ministerio de Trabajo. Incluso también me parece que, no sé si está facultada la FIP para dejar de cobrar un impuesto coparticipable. Me parece que eso solo puede hacerse por ley en relación a las cargas patronales, en relación también a los aportes de la seguridad social. ¿Cuánto de eso se puede? En un momento el Poder Ejecutivo avanzó con un programa en este sentido, no era para mujeres trans, que era para provincias del norte, era por un tramo, pero la idea era un poco generar empleo. Nunca logré conseguir el impacto que había tenido esa medida, si se había generado realmente empleo, pero entiendo que de alguna manera... Creo que nos hubiéramos enterado. Exactamente. Si hubiera tenido pero creo que de éxito. alguna manera el Poder Ejecutivo puede hacer algún programa, pero es lo que decís, siempre es mejor, obviamente. Bueno, si mañana ley, ¿no? si miércoles hablamos con Kelly Olmos, le preguntamos qué herramientas capaz tiene. que Kelly Olmos aporta un poco algunos datos de los últimos, porque donde sí hay registro de estos intentos es en el Ministerio de Trabajo. Exactamente. Vamos a repasar lo que decía Marcelo Casareto, que es presidente de la Comisión de Industrias, pero también es secretario, uno de los secretarios de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hablando de este proyecto, que el miércoles, como les decíamos, a las 15:30 comenzará su discusión formal aquí en la Cámara. Junto con Carlos Heller estamos convocando a la Comisión de Presupuesto por la ley PYME que presentó Sergio Massa esta semana, que busca promover el empleo, sobre todo el empleo joven, la reconversión de los planes de empleo hacia puestos de trabajo en el sector privado y lo que es un blanqueo de todos los trabajadores que hoy están en la economía informal. Así que eso también lo estamos tratando el miércoles. El proyecto básicamente tiene 3 partes. O sea, una parte que sería la promoción del empleo.
Entonces, a toda empresa, MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa que tome un trabajador, se lo va a eximir de pagar los aportes patronales durante los siguientes años. O sea, esto tiene un estímulo adicional de hasta el 100% si tomás jóvenes de 18 a 25 años. O sea, la carga por tomar un nuevo trabajador sería cero. ¿Ah? En el caso de que además vayas al segundo bloque, que sería que tomes un beneficiario de planes sociales del tipo potenciar trabajo. ¿Cómo queda? Entonces, durante un año, el trabajador cobraría ese plan. Pero cobraría, y la empresa debiera pagar la diferencia entre el plan con el básico de convenio de la categoría a la cual vaya a trabajar. Por lo tanto, se estaría ahorrando aún más la MIPYME que tome a ese trabajador. Esto sería el segundo bloque. Y el tercer bloque es el blanqueo de los trabajadores no registrados que hay hoy. De acuerdo a lo que dice la AFIP y demás, está por arriba del 30%, entre el 30 y el 40% la actividad económica informal. Entonces, si vos blanqueas un trabajador, se te condonarían multas y demás penalidades que tiene hoy la legislación actual. Así que lo que se busca es avanzar hacia un mayor grado de formalización en el marco de empleos privados. Tengamos en cuenta de que ya llevamos 35... Privado, del Estado no. No, llevamos 35 meses consecutivos de creación de empleo en la Argentina. Entonces, por eso la desocupación, que llegó a estar 13,6 en un momento de la pandemia, ha caído por debajo del 6%, ¿no? O sea que empleos se han creado, la idea es que se creen más empleos y que los empleos informales pasen a ser formales para que tengan vacaciones pagas, aguinaldo, digamos, todo lo que son los derechos sociales que el radicalismo y que el peronismo fueron consiguiendo a lo largo de la historia y que algunos quieren dejar sin efecto. El diputado Casareto contando su análisis aquí hace unos días atrás respecto del proyecto que ingresó el jueves pasado, ¿no? Y que va a empezar su derrotero de trabajo esta semana, el miércoles, como les comentábamos, con la presentación oficial. Van a dar los datos, van a dar los informes en qué se basaron para armar este proyecto, que lleva la firma de Sergio Massa y de Agustín Rossi, jefe de gabinete, bueno, los dos candidatos, digamos, a presidente y a vice, que están apoyando este proyecto. Están con la iniciativa de traer muchos debates, muchos anuncios a la Cámara, me parece para presionar un poco, ¿no?, a la oposición, a ver qué dicen cada vez que Massa habla en alguna nota. Hoy que habló en la Plaza de Mayo los trabajadores que estaban ahí de la CGT, medio que apunta a eso, ¿no? Sí, pero la oposición no puede presionar. Dijimos, presentamos este proyecto hace 2 años, ¿por qué no lo trataste hace 2 años? Y bueno, pero también hemos visto que nadie tiene mayorías, así que se puede convocar a las discusiones. Se han emplazado más de unas discusiones, pero esa, obvio, siempre las discusiones que tienen que ver con el beneficio de los trabajadores llega tarde al Congreso de la Nación. Van a estar discutiendo todo esto los diputados en estos días, así que van a ser temas de agenda para el contexto de la campaña, sobre todo. Vamos a compartir con ustedes algunos fragmentos de lo que ha sido la entrevista que nuestro colega y compañero en Bonn, Horacio Bonn, le realizó a Ramiro Gutiérrez en el marco justamente del programa de TEN Entrevistas que se da los viernes a las 23 horas. Ustedes lo pueden seguir todos los viernes o verlo también en el canal de YouTube completo, se enteran muchas cosas de la vida personal de los diputados y las diputadas, que los ha motivado a ser diputados, cómo han sido sus trayectorias, cómo es su familia, cuáles son sus inquietudes personales, más allá de la política. Así que es un buen momento, bastante relajado. Se habla de actualidad, sin duda, pero vamos a repasar un pedacito de lo que comentaba justamente Ramiro Gutiérrez. No es un tema solo de oferta, es un tema de demanda. Si no empezamos a atender la demanda, siempre va a haber oferta. Hoy hablaba con alguien y le decía, tenemos que armar los servicios médicos en todos los hospitales, en los centros de salud, porque una mamá se da cuenta de que su hijo consume porque a veces está en una violenta crisis de abstinencia. Está violento, está rompiendo cosas, está fuera de sí. Y la mamá puede llamar un remis porque en esos lugares no entra la ambulancia, o algún vecino pueden y lo cargan y lo llevan.
y ya ese chico tiene una química en su cuerpo dando vueltas y llega una guardia, un hospital, y si ese servicio no está preparado, ese chico se va a morir, va a convulsionar y no lo pueden sacar, no lo pueden sacar de esa camilla. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho en la demanda, se está debatiendo, pero hay que poner muchas herramientas que aún no se necesita la ley, lo podés ir haciendo a ese trabajo. Mirá qué bueno eso es. Sí. Segundo, creo que el responsable de estas políticas tiene que tener nombre y apellido, sobre todo las que van contra la oferta, el que te oferta, el que la trae, el que la... 7 fronteras cruza la droga arbórea, la que vale, la que tiene rentabilidad, la que se saca de la hoja de coca, esa cruza 7 fronteras para llegar a Argentina. ¿Qué pasó en 7 fronteras? ¿Cómo las pudo cruzar? ¿Hay 7 Carlitos? Bueno, entonces yo creo que el responsable de eso tiene que tener nombre y apellido en la Argentina, porque nos tiene que rendir cuenta semanalmente de cómo avanza ese camino. Sí. Yo tengo derecho como ciudadano y vos como periodista a saber quiénes son los 10 más buscados en mi país. ¿Quiénes son? Vamos a hablar con la ciudadanía. ¿Quiénes son los 10 más buscados? No lo sabemos. He estado en Michoacán, en la zona más caliente de México. He estado en Colombia, he estado con el grupo especial Jungla, que es el que va a buscar las cocinas y se mete adentro. He estado con las madres del Valle del Cauca, que me han contado que cuando los hijos bajan del valle, la madre les dice no salgan de la senda, porque si salen de la senda del camino que conocen para bajar, para ir a la escuela, está la bomba. La bomba es la mina antipersonal con el cual el narcotraficante cuida la plantación de la hoja de coca. Qué barbaridad. Entonces hay una maratón, hasta hace poco existía, se llama 11K, presta tu pierna. ¿Por qué? Porque muchos pisaron la mina y volaron en pedazos, y si le falta una extremidad, le falta una mano, y el Estado decidió hacer una maratón donde corren las fuerzas de seguridad y todas las víctimas que han perdido una extremidad para generar conciencia de lo que sucede. Detrás de Afganistán, Colombia es el país que más explosivos vivos tiene activos aún enterrados en su suelo. Yo tengo muy claro algunas cosas en esta materia y me desvela a veces que no se vaya en ese camino, no trabajemos férreamente para ahí, ¿no? ¿Cómo puede ser que la situación crezca geométricamente y que tengamos chicos que se llaman técnicamente el corner boy, el pibe de la esquina, que está sentado ahora en este momento en la vereda mirando que otro tiene unas zapatillas que él no puede tener y es un ser deseante y las quiere y está bien que las tenga? Ahora busca la innovación, que es el camino rápido entre su deseo y la obtención de lo que quiere, que es el delito. Y otro que entiende eso, lo que le está pasando en su cabeza, le dice, ¿viste el ciclomotor, la moto? ¿Te gusta? La vas a tener en 15 días. Lo único que tenés que hacer es vender estas bolitas redonditas que yo te voy a dar, que puedes tener un montón en el bolsillo. Eso va la primera semana. La segunda semana dice, yo te doy 2 y una es para vos. Y ahí ya no volvió más. No volvés más. Las preocupaciones del diputado Ramiro Gutiérrez en este diálogo profundo con el colega y compañero, el periodista Horacio Bon. De todo contó. Está muy a full con el tema del narcotráfico, está muy preocupado por eso. Sí, bueno, tiene a cargo, digamos, de ser uno de los principales voceros de la campaña de Sergio Massa en materia de seguridad. Y es su especialidad exactamente, todo lo que tiene que ver con seguridad. Y además acá preside Seguridad Interior, ¿no? Totalmente. Es una de las comisiones que preside y parte de los debates que quedan pendientes, ¿no? Un debate importante y profundo fuera de el show electoral, ¿no? Porque no se puede discutir en este contexto políticas de seguridad cuando son capaces de decir cualquier cosa, ¿no? Cuando pueden decir que... De hecho, él presentó el proyecto que busca... los órganos. Exactamente, que busca aumentar las penas para el tráfico de órganos a raíz de todas las cosas que venimos escuchando en la campaña. Claro, y también lo de la aportación de armas. Hemos pasado revista varias veces al proyecto justamente que prorroga el plan de desarme y la importancia, habíamos hablado de la política de Estado del desarme ciudadano y, bueno, algunos sectores promueven y promueven la utilización de armas, ¿no? Individuales y la seguridad también en un proceso bastante deficitario en los 40 años de democracia, con la necesidad también de profesionalizar las fuerzas de seguridad, porque, bueno, también dejan mucho que desear, ¿no? La conducción
policial de las fuerzas, en un proceso también muy vinculado a las redes de la narcocriminalidad. En Santa Fe es un ejemplo, pero en Provincia de Buenos Aires también es otro ejemplo que es muy difícil avanzar porque la justicia federal está metida, los fiscales, la policía, los narcos, son todo un entramado muy difícil. Por eso hay que ir por la plata, por eso hay que ir por el financiamiento, ¿no? Que es otra estrategia un poco menos violenta, menos sangrienta por lo menos, sí, pero sí la declaración o la búsqueda de las cuentas no declaradas, que muchas están vinculadas al narcotráfico y a estas redes donde justamente los poderes fácticos, la justicia está vinculada. Sí, en el caso puntual de Rosario lo que pasa ahí es que son bandas por ahí que las lideran, como se desbandó todo básicamente, las bandas se desbandaron. Lo cierto es que hay mucha violencia, pero en muchos casos son chicos muy jóvenes, digo, hay mucha... Y bueno, porque cuanto más circulación de armas es más riesgoso. Claro, pero no es que tiene una estructura financiera muy aceitada. No sé si en el caso puntual de Rosario ayuda, obviamente siempre hay que ir por el dinero, porque obviamente alguien se llena los bolsillos de dinero, pero en ese caso sí da la sensación que hace falta mayor presencia. Te aseguro que de más fuerza. De un comisario debe tener una cuenta no declarada en esa ciudad. Hablaba con colegas de allá de la zona y decían, hoy los pibes que están al frente de las bandas son chicos de 16, 17 años muy violentos, gente muy marginal, de sectores muy, muy vulnerables, que se disputan territorio entre ellos con mucho nivel de violencia. Pero todo eso sucede también con las zonas liberadas. Si no hay zonas liberadas, si no hay persecución criminal. La duda era... El planteo que le vinieron haciendo sobre todo a Omar Perotti era la falta de coordinación con el gobierno nacional para que haya fuerzas de seguridad federales. Fuerzas de seguridad federales en el territorio. De hecho, en Rosario el narcotráfico se limita al 12% de la ciudad. Es una zona muy, muy pequeña. Por eso mismo, más fácil debería ser controlarlo. Entonces, pero si está circunscripto, evidentemente hay mucha complicidad, porque si no es imposible lo que decían es sobrevenga bajó mucho tanto tiempo. Sí, lo que decían es que bajó mucho el número de, por ejemplo, patrulleros que hay en las calles de Rosario en estos 4 años. No me extraña que suceda, y no me extraña también que cuando son las fuerzas policiales se autogobiernan, sean más discrecionales. Sí, también hay falta, tuvieron más de 11 jefes policiales. Entonces ya lo que te dicen es los policías no saben a quién responder, quién tiene realmente poder para poder imponer una decisión política. Respeto, si se quiere, para decir vamos por acá y que le respondan los subalternos, digamos. O sea, hay muchas aristas que te plantean. Por eso digo, por ahí no son las bandas narco de los sicarios o los pibes que son la fuerza de choque de las bandas, pero sin lugar a duda hay mucho dinero no declarado. No, obviamente. Que, ¿cómo se dice? Que, adorna un par de jueces y fiscales. Vamos, obviamente. Y también muchos comisarios, ¿no? Pero y está además demostrado con las causas de los monos, ¿no? Ahí estuvo a la vista. Con la policía de Santa Fe hay un tema que incomoda tanto al oficialismo como a la oposición de la provincia. Creo que es uno de los elementos que ha posicionado a Puyaro en otro lugar. Exactamente. Y porque también hay otra particularidad. Que Puyaro forma parte de un espacio que compitió con Carolina Lozada, la candidata de Patricia Bullrich hasta las primarias del 16 de julio. Pero eso puede invitar un poco a la confusión, porque en materia de seguridad la agenda, y ellos lo han planteado, la agenda de Puyaro y de Bullrich tiene muchas coincidencias, muchos puntos en común. Y en el caso del oficialismo nos encontramos, por una parte, con la discusión entre Perotti y Lewandowski, y por otra parte, un cambio en esta etapa de la campaña, que ya sucede cuando ya se resolvió la elección en Santa Fe, que es que el discurso sobre seguridad del oficialismo empieza a tener otro costado, porque hasta hace 2 parpadeos atrás, quienes hegemonizaban el discurso de seguridad del oficialismo y del gobierno nacional eran en algunos casos Sergio Berni, el ministro de Seguridad bonaerense, y por otra parte el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, ¿no? Ahora nos encontramos en esta etapa con la emergencia de Ramiro Gutiérrez como un nuevo vocero, que en la coyuntura de Santa Fe trata de moverse con mucho cuidado, no se mete en el tema candente que ha sido la discusión con el gobierno nacional del envío de tropas federales, porque este es el gran tema que ha formado parte de los tironeos entre
La Nación y, como decía Débora con precisión, la Casa Gris. Y en ese contexto, ese tironeo ha tenido la frazada corta de la provisión de las fuerzas de seguridad federales y el otro tema, que ha sido una bronca de Perotti, que compartió con el resto de las fuerzas políticas, que fue la ampliación de la justicia federal en Santa Fe, ¿no? Ese otro de los temas, ¿no? que muestra que a la hora de poder encontrar algunos consensos en materia de seguridad, tanto desde la Nación como en algunas cuestiones vinculadas a seguridad federal, los acuerdos a veces no pasan de la foto en algunos aspectos y en otros, porque parece que algo hay en esa discusión que está rota, que es cuál va a ser el rol finalmente de las fuerzas de seguridad federales, especialmente en la situación de Rosario. Vamos a ver para eso vamos a tener que ver cómo se resuelve la elección nacional. Mucho va a tener que dar cuenta específicamente de lo que pasa en esa ciudad santafesina, porque ha trascendido de manera, muy impactante en los últimos tiempos en la agenda pública nacional. Pero vamos a seguir con esto en un ratito con nuestro próximo invitado, pero ahora nos vamos rápidamente a una pausa. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Nosotros estamos pidiendo dos cosas concretas. Primero, que la tarjeta alimentar aumente automáticamente como la UH y no que aumente cuando se pueda. Es cierto que la actual ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, en ese momento cuando nosotros presentamos esa observación y esa exigencia, si se quiere, al Poder Ejecutivo, ella era diputada y lo transformó en un proyecto de ley. Ojalá salga. Obviamente todos estos pasos no fueron fáciles porque tuve muchísimas trabas en todo el trayecto de mi vida. Primero porque la sociedad no podía asimilar que una mujer pudiera embarcar y dedicarse solamente a trabajar, porque tenía un hijo, mi hijo era muy chiquito y venía de una familia muy pobre y necesitaba darle de comer, algo tan simple como eso. Punto Género, lunes, 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 10 de la mañana. Estos proyectos de ciencia y tecnología, como su nombre lo indica, es de mucho valor. Y hay que discutirlo hasta lo más profundo posible para poder llegar a un consenso y decir, bueno, vamos a resolver este camino. Massa nos pidió a todos, hay que bajar la inseguridad, hay que volver a niveles de tranquilidad pública. Así que esa es la idea general, volver a estandarizar niveles de tranquilidad pública razonables. Eso requiere planificación, requiere inversión y requiere ejecución de una política de seguridad muy firme, muy pensada y sobre todo anticipatoria. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Punto Género, lunes, 23 horas. Seguimos aquí en la tercera edición de DTV compartiendo con ustedes el inicio de una semana que va a tener un poco de actividad aquí en la Cámara de Diputados y por ahí varias definiciones en la Cámara de Senadores, porque también tienen que definir sobre créditos UVA en la otra parte del Congreso Nacional. Y vamos a presentar, tenemos ya a nuestro próximo invitado en un minuto nada más para conversar sobre la actualidad política, sobre lo que está sucediendo también en cada una de las provincias de cara a las elecciones y también lo que va a pasar en los próximos días acá en la Cámara de Diputados, porque varios proyectos van a intentar ser dictaminados. Lo presentamos de esta forma. Le agradecemos al diputado Carlos Zapata del partido Ahora Patria, que está dentro de Juntos por el Cambio, de la provincia de Salta. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muy buenas noches, Amanda. Muchísimas gracias por la invitación a su programa. Aprovecho y saludo a todo el equipo de producción, a sus colegas ahí en la mesa. Acá están espero que estén todos muy Claudio bien. y Débora. Y lo vemos con un fondo de pantalla interesante que tiene un altar. Ese es el altar mayor de nuestra Basílica Mayor, la Catedral de Salta, donde ya está entronizado el Señor y la Virgen del Milagro. Ajá. Muy hermoso se ve desde acá, Porque con colores estamos muy ya impactantes. en plena novena, Ah. en plena Uy, se corta un poco, diputado. Se entrecorta un poquito. Hola, Bueno, a vamos ver. a tratar de hacer la entrevista. Si se llega a cortar, le aviso, así puede reconectarse cualquier cosa, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, primero que nada, le quería preguntar si ha escuchado al ministro de Economía, Sergio Massa, que ha hecho anuncios sobre el impuesto a las ganancias y ha enviado un proyecto aquí a la Cámara de Diputados. Usted no es parte de la Comisión de Presupuesto, pero sí sé que los temas económicos le interesan. Ganancias es además un impuesto coparticipable. ¿Qué análisis hace justamente de este proyecto y de esta posibilidad? Bien, en la filosofía o en el origen tributario de este impuesto, que resulta ser el más progresivo de todos los impuestos,
porque usted lo debe solo si tiene renta. Entonces, ¿cuál es la renta que alcanza la persona que está en la cuarta categoría? La cuarta categoría principalmente es el trabajo personal ejecutado en relación de dependencia. Evidentemente, el salario no es ganancia, sino que buena parte del salario tiene carácter alimentario. Sí, claro. Entonces, imponer sobre lo que se destina al consumo para la subsistencia de la persona es bastante retrógrado o regresivo para el progreso de la población y es lo que hace la distribución de la carga tributaria. Elevar los mínimos no imponibles significa que se genera una exclusión de la tributación, una franja, a un nivel que el legislador, en este caso propuesta del ministro, se establece como un nivel aceptable de consumo para atender las necesidades de educación, de alimentación y de esparcimiento de la población, y pasando a tributar a aquellos que tengan ingresos superiores. Sí. Mucho tiempo durante todo este gobierno estuvo muy deprimido, el mínimo no imponible, las deducciones especiales, entonces se empezaba a tributar desde un escalón bastante bajo y aumentaba la cantidad. Muchos inconvenientes. Claro, se pagaba para sí, y más cantidad de gente pagaba, ¿no? La necesidad alimentaria. Entonces eso es regresivo para la población. Elevar los mínimos, establecerlo en una forma en que la pérdida del valor adquisitivo de la moneda no lo vaya a ir degradando ese mínimo no imponible, o sea, que la gente pase a tributar y esto dure 2 meses, sería una buena forma de legislar. Pero también, dentro del impuesto a la ganancia, hay varias cosas que resultan injustas. Por ejemplo, cuando uno va a evaluar el patrimonio, la forma de evaluación de los bienes ingresados por herencia, tenía que ser respetado lo que venía siendo de antes. Hay algunos casos en que no se puede actualizar en caso de venta y va a pagar impuestos sobre el total del valor de venta. Ese caso requiere revisión y básicamente una cuestión que tendría que ser revisado, porque si aquí usted tocó el tema de coparticipación, eliminar todas esas leyes parches que surgieron después de la ley de coparticipación, que utilizan parte de la recaudación de ganancias para fines que son extraños a la coparticipación. Antes de hacer la división entre la nación y la provincia, y lo anticipo en tesorería como establece la ley de coparticipación, que se llama distribución primaria, se detraen un 10% para el fondo conurbano, una suma fija, 10% para el otro. Entonces eso ha significado una modificación de la masa coparticipable que requirió una mayoría muy inferior o distinta a la que requirió la ley de coparticipación en su sanción. Entonces, vía indirecta, cooptando voluntades de diputados a través de gobernadores, se ha logrado cambiar la masa coparticipable y eso significa perjuicios para la provincia. Yo soy partidario que sí que tenemos que reestudiar todo eso, pero también tenemos que establecer algunos parámetros que garanticen que el dinero que llega a las provincias, algunas se llaman rentistas, ¿por qué? Porque reciben más de lo que aportan al sistema tributario. Bueno, pero hay otros que reciben menos y aportan un montón. Claro, sí. Pero bueno, después uno puede hacer una discusión filosófica el porqué de todo esto. Pero yo le digo que tiene que establecerse una constante, tiene que haber un estándar mínimo de transparencia y de medidas anticorrupción, porque si no todos los argentinos contribuimos para que después se vaya en una especie de triángulo de las Bermudas el dinero de la coparticipación y se termine gastando de una forma que no beneficie al pueblo y solo enriquece a los políticos. Tendríamos que ir apuntando a ese tipo de reformas para establecer estándares uniformes a lo largo y a lo ancho de la nación. ¿Qué tal? Diputado Débora Urieta lo saluda. Buenas noches, Débora. ¿Cómo le va? Hablando de cuestiones económicas, otro de los proyectos que ya está listo para ser llevado al recinto es el blanqueo de capitales. ¿Qué opinión le merece esa iniciativa? ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí. Yo no estoy de acuerdo con el blanqueo de capitales. Estoy total y absolutamente en desacuerdo. Porque uno lee el mensaje de elevación. El Estado Ejecutivo dice que hay un convenio con Alemania, que se ha firmado con Estados Unidos, que se va a tener información sobre depósitos en el exterior, que cruzado con las bases de datos locales van a determinar los depósitos o la renta financiera no declarada. Mire, pretender decir eso y no hacerlo, porque la obligación del administrador de las cosas públicas, así como que el evasor de impuestos puede ir hasta
está preso, el que incumple con sus deberes de recaudar conforme a la ley en base a la información que tiene, también puede ir preso por el 248 del Código Penal. Entonces usted está amenazando, mira, blanquea, porque si no, como yo voy a tener la información, te voy a agarrar con todo y te voy a Pero meter le quiero preso. preguntar Mire, una cosa. No, eso. Sí, le escucho. El Estado no tiene que llevar adelante un proceso judicial en el contexto de tener esa información sobre evasión o elusión o no declaración de los bienes. Digo, si la información que llega de Estados Unidos, luego el Estado tiene que hacer un proceso judicial que puede llevar mucho tiempo. La Corte Suprema tiene 28.000 expedientes por resolver. Mire, ¿no? En materia tributaria no es así. Ajá. En materia tributaria, el organismo fiscal se une de la información corroborada y certificada a través de estos convenios, que hay un depósito no declarado de la señora Amanda en la isla Seychelles, o en las islas Caimán, o en alguna isla... En Belice, por ejemplo. La isla Matías, digamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacen? Se inicia el proceso de determinación de oficio. Sí. Primero le corre al contribuyente y le dice, mire, no debe llevar más de un año el proceso de determinación de oficio hasta que se libre el boleto de deuda. Y se puede prolongar con algunas chicanas, pero bien hecho el proceso de determinación de oficio, con la profesionalidad que tienen los distintos contadores y abogados que trabajan en la AFIP, en el plazo de un año una inspección con datos ciertos, como puedan venir de estos convenios, tiene que estar terminada. Y si no le logran cobrar, si la persona no responde, si hay mecanismos propios o hay que judicializarlo. El proceso de determinación de oficio termina con un acta y un acuerdo de determinación. El contribuyente dice que no pago, como ya está determinado y fijado el importe, se libra lo que se llama el boleto de deuda y se inicia un juicio de ejecución fiscal. Exacto. En el juicio de ejecución fiscal únicamente son oponibles dos causas para no pagar: error en el cálculo del boleto de la deuda o inexistencia de la deuda. Únicamente hay excepción de pago o inhabilidad de título. Pero se puede recurrir. Tiene que pagar para discutir. Pero se puede recurrir judicialmente. Es muy difícil que luego de un proceso de auditoría, de inspección, llevado adelante por los profesionales de la AFIP, se les pase un pago del tributo yo lo que reclamado. Pregunto es si solamente en el plazo de un año es posible cobrar a quien viene eludiendo la justicia y eludiendo el pago de impuestos durante tanto tiempo. Es que es diferente. Mire, la persona puede eludir, porque nuestro sistema base, digamos, centro para la recaudación y determinación de tributos, la mayoría de ellos es base a la declaración jurada, o sea, una manifestación unilateral de contribuyente que exterioriza las operaciones o los bienes que están alcanzados por el impuesto. La omisión o la falsedad dentro de la declaración jurada es lo que lo pone a la persona en falta. Como el Estado, si no tiene información para detectar si usted tiene una casa más o tiene un depósito, como les digo, en un paraíso fiscal en el exterior, no tiene información, por eso el proceso de evasión puede permanecer y durar en el tiempo. Pero como dice el mensaje de elevación, tenemos información de Alemania, de otro lado y de Estados Unidos. Ya tiene la información, está certificado por un fisco extranjero, entonces va el que va a hacer la verificación y va a ver ese dinero, a ver cómo está. Acá tengo esta información. Y en todo este proceso hay una especie de inversión de la carga de la prueba, donde el contribuyente tiene que demostrar que ese depósito no es de él, que sí lo tenía declarado. Bien. Y esos son plazos perentorios, porque, como le digo, yo me acuerdo que empezaba el artículo, dice: el proceso de determinación de oficio se inicia con la vista al contribuyente. Tiene 10 días, ampliar por 10 días más. Después tiene que eso sí puede ser creado si hay mucho volumen de documentación a verificar, pero como estos se tratan de depósitos, ¿cómo determino? Acá hay un fisco extranjero que dice que el dueño haga su descargo, no lo tiene yo en el inicio, y admite el boleto de deuda. Entonces, yo no creo que sea por otro lado. El hecho de que sea engorroso el procedimiento judicial para cobrar no habilita hacer una rebaja más o menos de las 5/6 del total
de la obligación Diputado, tributaria. Eso es diputado, una aberración. perdón que lo interrumpa, Sí, lo escucho con atención, pero entonces se deduce que usted entonces no estuvo de acuerdo con ninguno de los intentos de blanqueo de los últimos años, porque la naturaleza ha sido también similar en las iniciativas que incluso llevó la administración del entonces presidente Mauricio Macri. No, totalmente en contra. Mire, los blanqueos paradójicamente se dan a las finales o al comienzo de los gobiernos. Es muy difícil que se dé a la mitad de los gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que posibilita este blanqueo? Que alguien que tiene bienes mal habidos a espaldas o ocultándolo del fisco que recauda para dar servicio, por lo tanto, los sectores más carenciados se han visto privados en alguna medida de los servicios que presta el Estado, ahora pretende ponerse una especie de túnica y transformarse en ángel solo pagando el 5% cuando debe haber pagado, por ejemplo, si venía una venta, venía el IVA, impuesto a la ganancia y el impuesto a los bienes personales como mínimo durante el tiempo que tuvo el dinero afuera. A cambio de eso solo va a pagar el 5%. Es una barbaridad y hasta inmoral. Usted sabe que yo nunca, como contador público que ejercí la profesión al menos 20 años, nunca trabajé en un blanqueo. Nunca. Cuando era auxiliar de un estudio contable, sí llené planillas, pero yo nunca trabajé en un blanqueo. Yo no lo considero adecuado. Zapata, muchas veces uno dice, sí, tiene que venir un blanqueo porque la alta presión fiscal ha llevado a la evasión. Usted puede recurrir a esto por una cuestión política porque no va a contar la información, pero acá en el mensaje de la evasión dice que van a tener la información. Entonces, ¿para qué rebajar el 90%? Y para que sea más rápido por ahí. Va a tener información para perseguirlo. Para que sea más rápido por ahí, para que también pueda haber una posibilidad de algunos hacer ese proceso y después empezar a pagar todos los impuestos. Uno no puede avalar o darle legalidad a una medida que es delictiva y es tremendamente perjudicial para toda la sociedad en aras de la velocidad de un proceso de determinación y recaudación. La ley se debe aplicar para todos. No puede haber perdón, no puede transformarse la Argentina en un país de vivillo. Como consecuencia de eso es que estamos como estamos. Y van a terminar blanqueando las personas cercanas al poder, los que han trabajado en la obra pública, los que han tenido algún tipo de contrato, o estaban vinculados con alguien que les permitió. Mire, acá en Salta hubo una gran causa de corrupción, la más grande de la historia de Salta, que se llama la causa Huelgo de facturas apócrifas. En la municipalidad, en la computadora del secretario de Hacienda, se emitían las facturas apócrifas. Esa causa llegó al juzgado federal y fue dividida. El delito de evasión quedó en el juzgado federal y el fraude a la administración pública pasó a la provincia. Inmediatamente iniciado el gobierno de Gustavo Sáenz, porque esto fue en el año 2019 al principio, se dictó una ley de blanqueo que ya posibilitaba eximir de todo tipo de sanciones e intereses aún a aquellos responsables de la evasión fraudulenta, que ya configura un delito grave en materia fiscal. Hoy, con este blanqueo van a terminar dando la posibilidad a esa persona que estafó al fisco nacional y provincial de salir indemne de cualquier sanción y en la nación, en la provincia pagando el 100%. Zapata, igual le digo que el proyecto en estos casos, de hecho lo hemos contado nosotros aquí en este programa, tiene una serie de salvaguardas, especialmente para las cuestiones vinculadas a lavado de dinero y tampoco exime de ningún cumplimiento ni compromiso ante la ley penal tributaria, ¿no? Pero por fuera de eso le quería hacer una pregunta, porque hemos tenido la oportunidad de hablar en otros momentos al respecto y le quería preguntar también, ¿cuál es su opinión de otro tema que no ha pasado por el Congreso y que tiene que ver con la resolución de la Secretaría de Agricultura que finalmente modificó 371 posiciones arancelarias y finalmente le levantó las retenciones a distintas economías regionales y entre ellas al tabaco? Entonces, digo porque en este contexto en el norte es un tema que no ha pasado inadvertido para gobernadores del oficialismo ni para gobernadores de la oposición, ¿no? Y todo esto en un escenario de campaña en donde nos encontramos con el ministro de Economía y candidato Sergio Massa anunciando en algunos casos medidas que van a pasar por el Congreso de la Nación y otras que son directamente ejecutivas. En este caso, el de las retenciones para las economías regionales y directamente para el tabaco. Quería conocer su punto de vista. Bien,
paso a decirle. Por supuesto que estoy en contra de lo que son las retenciones, porque es un impuesto perverso, porque grava el monto total de la venta, no tiene en cuenta la magnitud de la diferencia, o sea, del margen bruto, que en algunos casos puede llevar a quebranto a muchas actividades de acuerdo a la estacionalidad y el comportamiento de otros del escenario económico. En materia de retenciones para el tabaco, este año no nos sirve para nada. A pesar de que el gobernador, en su ansia de figurar, salió a publicar por intercesión mía, el ministro de Economía dejó sin retenciones al tabaco. Yo les cuento cómo es la realidad del tabaco en Salta. Acá se cosecha entre el mes de diciembre y el mes de marzo, a veces llega a abril. El productor comercializa en el acopio en esa época. Prácticamente el 80% del tabaco que se comercializa se exporta, y la comercialización, la mitad lo compra la cooperativa y la otra mitad lo compran las compañías que utilizan una parte para fabricar cigarrillos y otra parte para exportar. La cooperativa de productores prácticamente son clientes que vienen de la República Popular China. Normalmente la exportación de tabaco se acopia hasta marzo, se procesa, o sea que se le da un tratamiento y se lo mezcla hasta el mes de diciembre, pero paralelamente ahí en el mes de abril ya se empieza a exportar y embarcar. O sea que el beneficio que significa que no haya derechos de exportación, beneficio únicamente al exportador que tiene stocks en el país, que todavía no lo ha exportado, no al productor. O sea que ahora los productores ven a un gobernador diciendo que consiguió un logro para ellos, pero que se lo llevan los chinos, los exportadores de las multinacionales. O sea que el productor no ve absolutamente nada. Si esta medida persiste para el año siguiente, sí podrá ser. Pero ¿sabe qué? Yo alguna vez trabajé en el sector tabacalero, fui gerente financiero en la cooperativa y fui gerente general en la Cámara de Tabaco en el gremio. Y cuando uno se sienta a negociar el precio de acopio, pues no solo con las compañías que hacen cigarrillos, sino también con los exportadores, este tipo de beneficio de entrada, dicen, bueno, vamos a media con el beneficio que significa la quita del derecho de exportación. Entonces uno empieza a trabajar que en una situación de disminución, por supuesto que estará en la habilidad del negociador y el apoyo que tiene del Estado y demás para negociar. Pero hoy la medida del ministro a nosotros no nos va ni viene a nosotros los productores tabacaleros. Beneficia al exportador que está teniendo un beneficio otorgado, pero ya nosotros nos pagaron. Yo traté de averiguar si la compañía iba a recibir algún tipo de beneficio de la cooperativa y que iba a hacer un pago adicional por este 12% al productor, y no hay posibilidades, porque el tabaco está en manos de los chinos o de los americanos que exportan, y bueno, puede haber algunos que estén exportando acá en Sudamérica y son otras compañías. Sé que la medida me parece razonable, me parece bien, porque los derechos de exportación no deben existir, pero beneficio para nosotros no llega. Y el gobernador nuestro se monta y hace un circo que por gestión de él. Mire, hay 7 provincias tabacaleras. Los diputados de las 7 provincias tabacaleras pedíamos la mejora en la legislación de impuestos internos al tabaco y demás. Somos legisladores de 7 provincias y hay 7 gobernadores, pero el gobernador de Salta quiso ser el dueño de este logro. Lamentablemente la política en Salta funciona así. Bueno, y otro tema, aprovecho que su expertise es la política, así que le voy preguntando. Estábamos acá pensando qué pasará en Juntos por el Cambio con este proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo que busca bajar las cargas patronales para fomentar el empleo, sobre todo en las MIPYMES. ¿Cómo, si coincidís con ese tipo de medidas para fomentar el empleo registrado? Bien, si no hay empleo registrado es porque hay dos razones. Primero, hay una sobreabundancia de normas que se transforma en una especie de telaraña que significa un excesivo costo en la parte patronal, no solo extinguido como los meses, sino también hay costos. Son, por ejemplo, lo que surgen de este proyecto de licencias especiales. Uno dice, no, la licencia especial es un costo para la empresa. Me dicen, no, esto lo paga el Estado. Un momentito. Si no tengo esa persona disponible por 3 meses, por alguna licencia especial, la que tiene máximo plazo, yo tengo que tener un reemplazo. Y yo tengo que gastar dinero para tener 2 personas entrenadas de acuerdo a la categoría y las circunstancias. O sea que no significará un costo extinguido mensualmente o del bolsillo la licencia, pero la consecuencia de otorgar licencia y tener que ocupar otro y tener que entregarlo significa un costo. En materia de empleo PYME,
Yo creo que por una ley no se puede generar trabajo, no se puede generar empleo, se pueden generar expectativas y habrá segmentos de acuerdo a la rentabilidad de la actividad que le podrá convenir. Mire, la única forma de aumentar el empleo es que haya incentivos y posibilidades de radical inversiones para aumentar la producción. Y no puede haber inversiones en un país donde se relativiza el derecho de propiedad a tal extremo que cualquiera se lo puede quitar, le puede impedir el tránsito en la ruta, puede venir a persona, le toma un terreno o pueden expropiar una fábrica como Vicentín con el antecedente de YPF, estamos mal. No sé. El peor incentivo, digamos, el mayor desincentivo para las inversiones es poner en peligro el derecho de propiedad. El derecho de propiedad está garantizado por la Constitución y con una interpretación la propiedad tiene un fin social, o sea que la propiedad no es para matar a nadie, sino que tiene que ser utilizada para generar productos, beneficios y demás para la sociedad, pero no puede ponerse en riesgo la titularidad de la propiedad de un bien, de una empresa o de una patente, por ejemplo, porque el Estado no cuida el derecho que está establecido en la Constitución. ¿Usted quiere generar empleo? Atraigamos inversiones. Le quería preguntar. Tipo de leyes no generan empleo. Pueden llevar a personas del mercado informal al mercado formal nada más. Claro. Eso es uno de los puntos del proyecto. Pero le quería preguntar, hace algunos meses se viene planteando no solamente desde los datos de las estadísticas oficiales, sino también desde las organizaciones que nuclean empresarios, que el sector productivo tiene una capacidad instalada ociosa, que no tiene su desarrollo al 100%, ni siquiera al 90%, que hay sectores de la industria que tienen un 50%, un 60% desarrollada y que podrían potenciarse en la capacidad productiva, incluso si hay mejora salarial, sin duda también eso repercute, ¿no? Porque hay mayor capacidad de consumo. Este proyecto no busca, digamos, garantizar que el sector productivo pueda abarcar mayor cantidad de capacidad productiva ociosa. Mire, si yo tengo en este momento una empresa que tiene 40-50% de la capacidad ociosa, primero, antes de tratar de ponerla a full, tengo que ver, ¿tengo mercado para absorber mi producción? Supongamos que la respuesta es sí. Me doy vuelta para atrás, necesito no solo mano de obra para producir, necesito insumos. Un 30 o un 40% tengo insumo importado, no puedo importar, me olvido del tema. Hay muchas restricciones. Hay mucho intervencionismo del Estado sumado a la realidad que vive el país en materia de falta de disponibilidad de divisas, que no es lineal el pensamiento, ¿se da cuenta? Cada empresa tiene una situación. Y si a eso le sumamos que estamos medio peleados con el mundo, tenemos problemas con garantizar el derecho de propiedad, que es el peldaño o el primer escalón que busca un inversor para traer dinero al país y ponerlo a producir. Entonces, todo nuestro esquema es un esquema problemático. Yo creo que el empleo pyme va a significar que aquella persona que en el momento trabaja por changa o que está monotributista, más o menos en una situación endeble o que es monotributista, se lo tiene ahí trucho como monotributista, podría entrar esto porque le rebaja la carga social. Es una situación ya establecida. Empleo informal que se formaliza. Pero también la rebaja de aportes tiene todo un costo en este sistema. La rebaja de aportes significa desfinanciar una parte de la jubilación. Pero es bajar un poco, pero le aporta el Estado también, eso es lo que no se desfinancia, justamente los aportes patronales. ¿Y eso que aporta el Estado de dónde sale? ¿Eso que aporta el Van Estado a tener que revisar la Mire, separata del ministro Massa, me parece, este año, con los regímenes especiales. El tema de los regímenes especiales es un costo fiscal muy elevado. Yo considero que hay que revisarlo. Bien. Y no puede caer en cabeza y en el bolsillo de la gente más desprotegida de la Argentina prebendas que son circulares en determinados sectores de la industria o algún sector económico. No están preparados para prepararse para competir. Las ayudas tiene que ser por tiempo limitado. Perfecto. Es como cuando uno es chico. Primero anda con el andador, eso sería el subsidio, pero en algún momento tiene que caminar. O la bicicleta con rueditas, tal cual. Buen ejemplo. Gracias, diputado, por este ratito. El agradecido soy yo, les mando un gran saludo y espero que estén bien. Hasta la próxima. Ahí la opinión del diputado Zapata, como bien decíamos, Claudio, está difícil conseguir apoyos por Juntos por el Cambio para este tipo de proyectos, ¿no? Está difícil, está difícil. Creo que en parte Zapata refleja también
el clima que tiene el interbloque de Juntos por el Cambio en este momento, en vísperas de gran interrogante de si finalmente va a haber una sesión la semana que viene o no. Eso me parece por una parte. También percibo desde la perspectiva de Zapata que se ve con claridad que no hay ninguna predisposición, como nos decía Débora también, de Juntos por el Cambio, de evaluar siquiera el proyecto de exteriorización, Claro. ¿no? El proyecto de blanqueo. Así es que eso por ese lado. Lo que sí queda claro también es que cada vez que aparece la idea de que el Ejecutivo vuelva a insistir con la adenda, es decir, con el detalle del 4,9 del PBI que se va en gastos fiscales, bueno, se llenan todos de preguntas para ver por dónde va a venir el tijeretazo, porque ahí es donde, bueno, se juegan algunas incógnitas tanto fiscales como de carácter político, no solamente por el tema de que los jueces no paguen ganancias y que eso implica una controversia de carácter jurídico, sino también con las otras actividades. No perdamos de vista que en los regímenes de promoción no solamente está el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, sino por lo menos más de 10 regímenes de promoción industrial y para distintas actividades, así que ya el hecho de que el ministro de Economía, Sergio Massa, lo haya mencionado, hace que distintas cámaras empresarias estén con el radar encendido para saber por dónde va a venir el intento del oficialismo de avanzar con un presupuesto que no tenga déficit, así que hay que ver por dónde viene esa apuesta. Veremos el 15 de septiembre, no falta tanto para conocer semana. por lo menos el proyecto. Veremos cómo se organiza este año su discusión. Es probable que no se apruebe el presupuesto hasta que se resuelva quién va a ser presidente o presidenta de la Argentina, porque, bueno, tiene muchas significaciones los enfoques de cada uno de esos presupuestos. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de otro proyecto que también ha sido presentado en respuesta a algunas de las declaraciones de uno de los candidatos, en este caso Javier Milei, respecto a el CONICET, ¿no? El proceso de financiamiento de la ciencia y la tecnología en Argentina, que es una institución pública y que depende del Estado Nacional. Y él ha planteado, bueno, la privatización en algún sentido y que sea justamente solo el capital privado el que financie las investigaciones, bueno, generando también muchas desigualdades e incertidumbres. Débora, nos vas a contar este proyecto que busca resguardar de algún modo o de plantear la importancia que tiene el CONICET en la Argentina. Exactamente, como planteabas en el marco de la campaña, lo que planteó el Espacio de la Libertad Avanza con Javier Milei a la cabeza era justamente esta idea de cerrar el CONICET bajo la idea de que todo tiene que ser de la mano de los privados del mercado y aquel que no se gana con el sudor de su frente el sueldo no sirve. O que te lo paguen de un lugar que no sea el Estado, por lo menos, ¿no? Sudor de la frente privada. Privada, totalmente, cuando sabemos que muchas investigaciones en general no es muy rentable para el sector privado, entonces no las hacen y después cuando tiene sus frutos la investigación, ahí sí las aprovechan. Además tiene que ver con la soberanía, ¿no? La capacidad que tiene un país de investigar, de marcar su propia agenda de temas a trabajar, como por ejemplo en el otro proyecto, ¿no? La Ciencia 2030. Exactamente, y sobre todo cuando vemos los países a los que nos queríamos parecer son los que más invierten siempre en ciencia, tecnología y demás. Pero bueno, al margen de algunas cosas quieren copiar, las cosas buenas no las quieren copiar, ninguna de las cosas buenas, todas las malas, ninguna buena. Pero qué cosa, mi mamá decía, igualar para abajo. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Bueno, ¿esto qué plantea como respuesta a este debate que se desencadenó? Es declarar Baluarte Nacional de la Investigación y la Excelencia al CONICET. Es una iniciativa que impulsa la diputada del oficialismo, Marcela Paso, que lo que plantea es declararlo de esta manera. ¿Qué va a pasar si lo declara como baluarte, digamos? Generará un marco de estabilidad, reconocimiento y estímulo para una labor de bandera que debe conservar en los tiempos con independencia de los gobiernos. Es lo que vos siempre decís, cuando hay una ley detrás, en general algo tiene mayor respaldo, mayor cuerpo, es más difícil llevárselo puesto cuando por ahí llegás al gobierno en 4 años. Lo que pasa es que si hay una ley te desfinancia. Bueno. No te lo cierran en el programa, pero te lo desfinancian. Exactamente. No te apretan el enter de los recursos. Pero tenés el papel para ir a reclamar. Puedes ir a reclamar con más fuerza y ponele que la Corte Suprema te dé bola. Ponele, pero bueno, es un con poco... todo viento a favor.
esto sería mejor. Pero la idea, por lo menos, del proyecto de ley es poner el tema sobre la base y pasamos a estas. A ver, impulsa la necesidad de establecer por parte del Poder Ejecutivo de la Nación una política pública que garantice la permanencia, estabilidad y acá lo que vos decías, el adecuado financiamiento para el desarrollo y expansión de sus funciones, competencias y derechos de cada uno de sus integrantes, ¿no? A ver si hay una plaquita acá. Propicia que la presidencia de la Cámara de Diputados disponga la creación del premio CONICET, para de alguna manera también darle un poco de valor, como una mención de honor y alto reconocimiento destinado a los mejores desarrollos científicos y técnicos, el que será entregado anualmente conforme los requisitos y formas que para ellos se Claro, como el establezcan. premio Sarmiento, o sea, acá, y hay otro más. Alberdi, acá me está soplando nuestro director. Hay uno que se da de este lado y otro que se da del otro lado de Pasos Perdidos. Son dos. Pero no sé si el del Senado también se llama Sarmiento, no me acuerdo. Mataste, no Hay uno, acuerdo. Alberdi, sí es el que se entregó a, me acuerdo, Hipólito Solari Irigoyen, se le dio también a Jairo hace algunos... ¿Y qué se lo entrega a la Cámara de Diputados? Claro, es un diploma como de personalidad destacada, que puede ser de distintos temas, por su aporte también a la cultura, a la ciencia, a la política, al desarrollo de la democracia, y se lo entregan. Bueno, acá básicamente es valorar y Bien. empoderar al sector científico, investigación Y darlo demás. también valor al CONICET, ¿no? Exactamente, y sobre todo por la Cámara de Diputados, ¿no? Bueno, lo que plantea Marcela Paso es que ha de ser la Cámara de Diputados de la Nación quien protocolice este honor que reconoce el talento, los valores y las capacidades de nuestras argentinas y argentinos, y también resaltó que el legado de Bernardo Hussein, de cada uno de los premios Nobel que nuestra patria ha aportado al saber general y de cada joven que en ellos se inspire, debe ser respetado, difundido y universalizado. Muy bien. Así que plantea esto la diputada y también dice que lo que establece este proyecto de ley... Se nos está desarmando el estudio, no Sí, pasa sí, me da nada. miedo. Se pusieron nerviosos con este proyecto. Otro de los aspectos que plantea este proyecto de ley de declaración es la implementación. Esto es muy importante, que a veces planteamos que muchos temas por falta de campaña quedan invisibilizados. Es en este caso una campaña de concientización y reconocimiento de las actividades, investigaciones, descubrimientos y producciones del CONICET. En general se le suele bajar el precio. Uy, esos ñoquis del Estado que investigan pavadas y demás. Bueno, que tenga mayor difusión, que sale justamente del CONICET. Y Paso también enfatizó que es necesario tomar una postura definitiva, valiente y protectora que involucre a cada uno de los poderes de la República, a cada agencia del Estado, cada sociedad civil y a cada ciudadana y ciudadano con voz empoderada que haga saber su posición en favor de la ciencia, la tecnología, las mujeres y hombres de nuestra patria que la realizan día a día. Empoderar al mundo de los científicos. Sí, y dejar de plantear que quien hace la carrera del CONICET está perdiendo el tiempo. Hay que poner en valor todo el trabajo que se ha desarrollado en la Argentina a lo largo de los años, no solamente en las ciencias más duras, de la matemática, de la biología, de la medicina, las vacunas, ¿no? Están por ya aprobar la vacuna contra el dengue, que es algo fundamental para Latinoamérica, y Argentina es el país que puede aportar todo ese trabajo, ¿no? Sobre todo pensando en la región más del noreste, donde hay mucha proliferación de dengue que le va a afectar a Paraguay, a Uruguay, a Brasil, que podamos aportar eso porque tenemos un desarrollo científico-técnico tan valorado, tan importante, que tiene, bueno, tantos años, ¿no? Porque el CONICET es de la década de los 40. Totalmente. Es llamativo que en el contexto de esta coyuntura, teniendo en cuenta lo que han sido los últimos años en materia de ciencia y tecnología, y que la verdad que durante los últimos, podríamos decir que durante los últimos 8 años sí han habido algunos intentos de continuidad. Un dato muy particular que no surge en el recinto, que está lejano en la memoria, arcano en la memoria de la política, es que entre la finalización del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el inicio del gobierno de Mauricio Macri, en el medio de las discusiones y la diferencia, hubo una sola coincidencia, que fue el entonces ministro Lino Barañao, que fue el titular del área de ciencia y técnica, buscando un intento de continuidad en ese contexto, pero también como una señal de continuidad respecto a las demandas de la comunidad científica
en aquel momento, no solamente por un tema de reconocimiento, sino también por un tema de la importancia y la envergadura de los proyectos que estaban llevando adelante, que necesitaban algunas señales de continuidad de parte de las administraciones, ¿no? Es toda una paradoja que en este contexto, después de todo ese camino recorrido, ahora algunas demostraciones tengan que ver con declaraciones de este tipo, porque esto realmente es un proyecto de declaración, ¿no? Bueno, y justamente te agarro, lo que dice acá es una declaración, es la opinión responsable del Congreso de la Nación Argentina y por lo tanto una clara toma de posición, lo que siempre decimos que muchas veces los proyectos se presentan con este fin, en un tema de interés público y profundo sentir nacional. Y también, para tener algunos datitos del CONICET, fue creado por decreto de ley el 5 de febrero de 1958, respondiendo a la percepción socialmente generalizada de la necesidad de estructurar un organismo académico que promoviera la investigación científica y tecnológica en el país. Y actualmente se desempeñan en el organismo, más de 11.800 investigadores, más de 11.800 becarios, 2.900 técnicos y aproximadamente 1.500 administrativos que trabajan distribuidos a lo largo del país en sus 16 centros científicos tecnológicos que hay en todo el país, ¿no? Así que no es algo que solamente compete a la ciudad, sino que preocupa a todo el país, obviamente. Bueno, vamos a repasar lo que decía la diputada Marcela Paso sobre este proyecto, la autora de la iniciativa. Sí, claro, me parece que desde el rol que cada uno de nosotros y nosotras ocupa, es importante poder poner en valor aquello que es tan propio, aquello que es tan argentino, aquello que genera orgullo nacional porque ha sido reconocido internacionalmente por sus logros, por su trabajo permanente y además por haber estado en la vanguardia en momentos muy difíciles para nuestro país, como ha sido en el momento de la pandemia. Nuestros científicos y nuestras científicas son importantes, valen mucho, tienen que ver con la decisión de nuestro país a lo largo de tantos años de sostener una educación pública, gratuita y de calidad, independientemente del lugar de la República Argentina donde habitemos, con un sistema que claramente, seguro que hay muchas cosas para mejorar, pero en donde lo que no está en discusión es que la educación tiene que llegar a todos y todas, el conocimiento tiene que llegar a todos y todas. Yo creo que no hay mayor poder que podamos darle a nuestra ciudadanía que no sea el del conocimiento. Y me parece que es eso lo que se pone en juego a la hora de discutir CONICET sí o CONICET no, INTI sí o INTI no, SENASA sí o SENASA no, agricultura familiar sí o agricultura familiar no, porque no nos olvidemos que esto no se pone en riesgo solamente ahora, también estuvo en riesgo años atrás, entre el 2015 y el 2019, en momentos en los que también estos organismos fueron amenazados, les redujeron sus salarios, los despidieron y les bajaron el presupuesto. Entonces me parece que con mucha convicción y con mucha fuerza desde distintos lugares tenemos que alzar nuestra voz, quien comunica, quien comunique, quien tiene la posibilidad como nosotros de presentar proyectos y de difundirlos, tenemos que hacerlos también porque tiene que ver con nuestra gente, tiene que ver con nuestro valor, que el mayor valor que tiene la Argentina, además de tener muchísimos recursos naturales, nuestro mayor valor es el de nuestros recursos humanos y que claramente el CONICET es un ejemplo de ello porque es valorado internacionalmente por todo el mundo. Escuchábamos a la diputada Marcela Paso y aprovechamos porque hoy es el 11 de septiembre, Día de los Maestros y las Maestras. Obviamente queremos saludar a todos los maestros y maestras. Yo particularmente a mi hermana, que es maestra, así que bueno, y a todos los maestros y maestras que llevamos en nuestro corazón. Un día aparte muy lindo, especialmente en las escuelas, así que bueno, el saludo desde nuestra parte para toda la comunidad educativa. Y el maestro que te marcó, seguro se te viene alguno a la mente. La señorita Imborrable. Susana, obvio, de cuarto, por supuesto. En cuarto, es verdad, uno tiene ese registro de ahí empezás a registrar, antes Increíble, por alguna, sí, yo me empiezo a acordar de cuarto grado. Yo me acuerdo de la de primer grado, Mónica. Ay, qué lindo, qué hermoso. Vamos a compartir entonces en homenaje a todos los maestros y las maestras esta nota hermosa que le hicimos a Media José Moyano, que es la directora del Jardín Garabato, el jardín de acá
de la Cámara de Diputados, que tiene más de 36 años, que cumple obviamente con la ley de jardines maternales, que no existe, pero sí lo cumple, porque aquí los trabajadores y trabajadoras de la Cámara pueden dejar a sus hijos y a sus hijas. Es un jardín de infantes, donde además cuando hay sesión y hay padres y madres que están afectados a esa tarea, también se quedan hasta el final de la sesión y hacen un trabajo extraordinario. Muchos trabajadores actores de la Cámara pasaron por ese jardín de infantes y eso también es emocionante. Escuchemos entonces a María José Moyano, directora del Jardín Gato Garabato. Bueno, el Gato Garabato es el jardín de la Cámara de Diputados. Tenemos 36 años. Este año cumplimos 36 años de historia en el jardín. No estuvimos siempre acá. Hace 36 años estábamos en Peña, Ayacucho y Peña. Una casona vieja, hermosa, de ahí de Recoleta. De las que tenemos, sí, anécdotas muy lindas y además estábamos muy lejos de la Cámara. Entonces, para que todos los nenes y las nenas llegaran, había una combi que los venía a buscar acá, al primer subsuelo del anexo, del garage, y los llevaba hasta el jardín. Bueno, esas combis estaban llenas de pochoclos por todos lados, caramelos, de risas, de llantos, de familias que se despedían de los nenes y las nenas por un ratito. Al jardín asisten hijos de empleados de la Cámara. El jardín funciona en 2 turnos, uno de 7 a 14, otro de 14 a 21. O sea que vienen desde muy tempranito algunos. En el jardín están con maestras, por sala hay por lo menos 2 maestras con los nenes y las nenas. Tenemos 2 profes especiales que juntas trabajan en lenguajes expresivos, que es una apuesta artística hermosa. Tenemos un equipo hermoso atrás del jardín. Un equipo de salud que está formado por 2 médicas pediatras, una nutricionista, una psicóloga, una psicopedagoga y una fonoaudióloga que acompañan la crianza de los nenes y de las nenas, asesoran a las familias cuando hay alguna duda, cuando se observa algo, cuando tienen alguna inquietud. Al haber una nutricionista, tenemos quienes no cocinan, que es la cocina del jardín. No tiene igual. Tenemos cocineros y cocineras maravillosos, ayudantes de cocina. En el office, personas que sirven la comida a los nenes y a las nenas. 2 personas en la puerta que todos los días reciben a los nenes, a las familias. Es la primera cara que ven los chicos cuando entran y es una relación muy linda. Tenemos auxiliares también en las salas y tenemos también a las secretarias y secretarios, porque ahora tenemos un nuevo secretario, que son quienes ayudan con todos los trámites, reciben todos los papeles, atienden los mails, los llamados, indispensables en nuestro trabajo. Es un espacio donde predominan las mujeres. Históricamente había 2 varones nada más. Actualmente son 6 varones los que están trabajando en el jardín, cosa que nos gusta mucho y nos parece muy bien incluir a los varones en esta tarea que siempre fue mirada solamente desde el lado femenino. Así que es una apuesta interesante. Ahí veíamos justamente la directora de este jardín hermoso, el Gato Garabato. Recuerdo que hace algunos meses atrás, cuando cumplió años, el Gato Garabato estaba en las fotos de las niñas, cuando eran niñas, y después cuando eran adultos, porque 36 años es un montón. Casi como lleva la democracia, ¿no? Sí. Exactamente. Hay 4 añitos después. 4 años después. De la restitución democrática se abrió ese Así jardín. Que estamos hablando, 1987. Exacto. Hay otro congreso. Moderna, ¿no? Otro congreso. Pero qué visión moderna de pensar en un jardín de infantes. Muchas empresas pelean por tener eso, porque no se mirá, lo dan. Después te cuento bien, pero ya en el primer encuentro de mujeres, que fue en el 86, se hablaba de los jardines maternales y de la ley, así que deben haber militado mucho las legisladoras, que eran poquitas en esa época aquí en la Cámara de Diputados. Pero no nos queremos ir del programa sin saludar a toda la ciudadanía chilena, a quienes viven en Argentina, pero también a quienes están en la hermana República de Chile, porque hoy 11 de septiembre es un día muy especial. Se cumplen 50 años del derrocamiento y el asesinato de Salvador Allende y la institución de una dictadura militar sangrienta que duró muchos años, duró casi 2 décadas, 17 años. Hasta el 11 de marzo de 1990.
Sí, y con una prevalencia también luego de Pinochet por varios años más como senador, generando un condicionamiento muy grande, ¿no?, en la sociedad chilena, que hasta el 2019, en definitiva, cuando intentaron reformar la Constitución, no lo lograron. El texto, por lo menos, que salió de esa reforma constitucional, lo que sí aprobaron en su momento fue hacer una reforma, ¿no? Exactamente, como producto de una acumulación política que venía de quienes buscaban reformar la Constitución que el propio Pinochet se había autodictado para poder garantizar un estatuto que le permitiera incluso continuar en el poder, algo que no pudo a partir de un plebiscito que llamó y que finalmente convocó la dictadura, en donde finalmente ganó el no. El no, que fue una de las primeras experiencias de resistencia a la dictadura en aquel momento, que abrió otra etapa de transición democrática que se extendió hasta entrado el año 2000 y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el otro dato, el otro componente, que es la irrupción de los hijos de esa generación de chilenos y chilenas que vieron con ojos de niño el golpe militar del 73, pero sus hijos comenzaron a movilizarse y fueron los protagonistas ya a partir del año 2005, 2006, de esas movilizaciones estudiantiles que empezaron a poner en crisis el orden establecido de esa democracia blindada que estaba tutelada todavía por una constitución autodictada por la dictadura. Sí, y esos pingüinos que se movilizaban en ese momento para que sea gratuita la universidad y la educación en general, hoy tienen un presidente, ¿no?, que es justamente Boric, que Gabriel hizo muchos actos en el día de hoy muy emocionantes. El pueblo se ha movilizado para defender la democracia porque todavía queda muy amenazada y en estos contextos siguen muy amenazadas las democracias en la región por otros procesos. Hoy escuchaba a un colega que planteaba que había sido el inicio del proceso neoliberal en la región, justamente este golpe que hoy se recordó con mucha vivacidad también en memoria de todos los exiliados y todos los asesinados durante esa dictadura, que fueron miles y miles y que no han tenido un proceso como el de Argentina de memoria, verdad y justicia, sino que muy tardíamente lograron establecer algunas pautas y van hacia la recuperación también de ese proceso de juzgamiento de los responsables. Así que, un saludo grande. Un saludo grande para todos los chilenos quienes lo y recuerdan en una particularidad, porque ese golpe de Estado que fue promovido por Augusto Pinochet, que fue un bombardeo, solamente tiene un paralelo, y fue el bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Solamente se registran 2 golpes con un prólogo de un bombardeo de este tipo. Santiago de Chile y Buenos Aires. Tristes esas relaciones, pero la memoria siempre es importante. Gracias, Claudia, por este lunes. Nos vemos el jueves, seguramente por aquí. Debbie, a vos el viernes, como siempre. Como siempre. Quédense con DTV y más información aquí. Hasta luego, hasta cualquier momento. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.